Durante todo el mes pasado y parte, diría, de agosto y septiembre y parte incluso de octubre, estuvimos tratando temas acerca del Espíritu Santo. Y el día jueves iniciamos un nuevo proceso de temas concerniente a Jesucristo. Y dentro de este contexto tomar el versículo número 11 y hablar acerca del propósito de Dios en Jesús. Necesitamos entender esto porque sin duda es lo esencial y lo principal. Cuando hablamos de Jesús hablamos del propósito de Dios y hablamos al mismo tiempo de lo más relevante e importante en la vida de todo cristiano y todo creyente. La Biblia tiene como centro a Jesucristo. Todo lector de la Biblia sabe que la Biblia habla acerca de Jesús, enfoca a Jesús y sin duda trata de que nosotros podamos experimentar y conocer a Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces necesitamos saber más del Señor Jesús. Este versículo nos habla entonces de lo maravilloso del propósito de Dios. Nos dice que el plan de redención que Dios tiene fue concebido primero en la mente de Dios para los siglos venideros. Podríamos decir que Dios antes de que todo sucediera ya lo había planificado. El versículo 10 declara la razón de este misterio escondido. Hay un montón de hermanos aquí ahora mismo preguntándose qué será de mí el día de mañana. ¿Qué propósito Dios tendrá conmigo? ¿Para qué me habrá llamado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? En un sinfín de preguntas que no tienen respuestas en su persona. Pero Dios tiene todo ya planificado. Dios tiene todo ya proyectado. Dios sabe exactamente lo que vamos a hacer 10 minutos más tarde, o una hora, o un día, 2 días, un mes o un año. Dios sabe perfectamente lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Entonces, para que nosotros podamos entrar en el propósito de Dios y cumplir el propósito de Dios, la iglesia tiene que tener una condición. Cuando habla la Escritura aquí en este versículo, cuando habla de que hay principados y cuando hay potestades de este mundo que están moviéndose, sin duda la iglesia tiene y debe tener el poder y la autoridad para detener, para frenar, para estancar, para eliminar toda potestad, para eliminar toda autoridad del enemigo, todos esos principados. De acuerdo al libro de Romanos capítulo 8 dice que toda la creación gime para ser liberada, para ser libertada. Entonces Satanás, que es el príncipe de este mundo, así lo señala la Biblia, es el príncipe de este mundo y de la potestad del aire, y que tiene el dominio y que tiene también la autoridad. No estoy engrandeciendo al diablo, pero la Biblia dice eso, que tiene el dominio y tiene la autoridad sobre todas las cosas, incluyendo cada miembro de la raza humana. Escuche bien, por favor. Entonces él, Satanás, y miremos en la Escritura, ha ganado esta posesión en la caída del hombre. Cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, Satanás ganó la posesión del mundo y la posesión del hombre. Entonces, para que eso sea restaurado una vez más hacia el Señor, para que Dios pueda ser otra vez el dueño de todo esto, por decirlo así, tiene que haber una condición. Entonces Dios había hecho en el principio al hombre un hombre espiritual, un ser espiritual. Eso fue la creación de Dios. Lo hizo como un ser espiritual. Y ese ser espiritual vivía en el ámbito espiritual y tenía una comunión constante con Dios. Tanto así que dice la Escritura que hablaba cara a cara como quien habla con su amigo, cara a cara con Dios. O sea, la comunión que Adán tenía con Dios era extraordinaria. ¿Quién ha hablado aquí cara a cara con Dios? Absolutamente ninguno de nosotros. Pero Adán tenía ese privilegio extraordinario porque había sido creado como un ser espiritual. Amén.
Entonces, Dios había dado a este hombre, llamado Adán en el principio, el cual regía con su espíritu y no con sus sentidos, sino con el espíritu de Dios en él, regía todas las cosas, ordenaba todas las cosas, ponía nombre a todas las cosas y los animales. O sea, tenía, en otras palabras, Dios le había dado a este hombre el poder, el dominio, la autoridad sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Entonces, su carne, que era la habitación del Espíritu, de acuerdo a lo mismo que dice Pablo en el libro de Corintios, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa carne que estaba habitada por el Espíritu estaba vestida con la gloria de Dios. No era cualquier cosa Adán. Estaba vestido con la gloria de Dios. O sea, sus 5 sentidos estaban en sujeción completa a lo que era el hombre interior, lo que era el Espíritu de Dios. Entonces el hombre era una criatura de amor, era una criatura de fe y vida eterna. Dios lo había creado con eternidad. Dice que puso eternidad en el corazón del hombre. O sea que iba a vivir eternamente y para siempre. ¿Me está oyendo lo que digo? Entonces Adán vivía y regía con su espíritu. Cuando digo que es el espíritu de Adán, me refiero al espíritu de Dios que estaba en él. Cuando me refiero que usted vive en el Espíritu, vive no en su espíritu, sino en el Espíritu de Dios que está en usted. Entonces Adán vivía y regía en su espíritu, que era la presencia de Dios en él. Él no era Dios, sin duda. Adán no era Dios, y eso tenemos claro en eso. Pero el propósito de Dios para ese hombre era que él creciera en su conocimiento, que él tuviera la sabiduría y la comprensión de Dios. Sin duda hoy día lo que más Dios quiere es que nosotros tengamos la comprensión de Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos llegar a la estatura de un varón perfecto, eso significa no tan solo que tengamos el conocimiento para conocer las cosas de la vida, sino que podamos entender y conocer a Dios. Porque nadie puede conocer a Dios si no es revelado por Dios. Nadie puede saber quién es Dios sino aquel que le ha sido revelado. Y eso significa que tiene que haber una sabiduría de parte de Dios para conocer a Dios. O sea, ningún creyente podrá conocer a Dios si no le es revelado por el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo lo que trato de decir? Entonces, conformado siempre a esa naturaleza, Adán podía tener la capacidad y la sabiduría en la cual sin duda había sido creado. Hasta que él pudiera eventualmente llenar la tierra, y escuche bien, con el conocimiento de Dios. Ese era el propósito de Dios con el hombre, con Adán. Que él llenara la tierra con el conocimiento de Dios. Por lo tanto, imagínense cómo hubiera sido la tierra con el completo conocimiento de Dios. La sabiduría que el hombre podría adquirir y podría tener. Al decirle esto, no debo titubear al decirle la realidad de lo que Adán pudiera haber sido, porque la verdad es que la Biblia lo señala de esa manera. Si Adán hubiera permanecido en la verdad con Dios, entonces la tierra hubiera sido llena del conocimiento de Dios. Ahora, mirando la escritura y viendo lo que la palabra de Dios dice, si Adán hubiera permanecido, entonces el conocimiento de Dios hubiera llenado la tierra. Pero elige a Satanás. Por lo tanto, a través de él, a través de Adán, Satanás ha llegado o ha llenado la tierra con la maldad del mismo. O sea, Satanás llenó la tierra de maldad porque Adán lo escogió a él. Porque Adán pecó, porque Adán se equivocó, porque Adán no hizo lo correcto, porque Adán no permaneció obedeciendo a Dios. Si usted y yo vamos a cualquier lugar del mundo, estamos en cualquier lugar, y le voy a decir esto, y es una verdad que usted puede comprobarlo donde quiera, donde quiera. Donde quiera que usted vaya, Satanás es conocido. Pero no en cualquier lugar Jesús es conocido. Donde vaya, solo tiene que ir a los supermercados y va a darse cuenta ahora cómo la gente está preparándose para Halloween. Y ya Satanás es conocido hasta por los pequeños niños. Todos quieren vestirse de diablo o de demonio. Por lo tanto, Satanás es conocido en el mundo entero, pero no en cualquier lugar es conocido Jesús.
Por lo tanto, vemos inmediatamente que el conocimiento de Satanás se ha plagado. Por eso digo que cuando Adán cayó, el diablo trajo su maldad y la implantó sobre el mundo, y eso es lo que hoy rige este mundo. Pero por eso Dios quiere en su propósito tener a su Hijo Jesucristo para poder traer e implantar la salud, la bondad, la fe, el amor, el poder de Dios, para que sea llena la tierra del conocimiento de Jehová. Aleluya. Entonces, el único lugar en donde Jesús es conocido es donde está el nuevo nacimiento, es donde alguien ha nacido de nuevo. Allí es donde Jesús es conocido. Jesús no está ligado a un lugar físico, está ligado a aquel que le reconoce. Amén. Aquel que le reconoce realmente. Después de Adán, de alguna manera, cuando Adán ya pecó, cuando Adán ya se rindió al diablo y llegó a ser participante de la transgresión de Eva, su estado de creación cambió inmediatamente. Él llegó a ser una criatura completamente diferente. Lo vemos en la Biblia, no tengo el tiempo para citarlo. Satanás sopló, en otras palabras, muerte. Recuerde que el Señor, cuando lo creó, sopló vida. Pero cuando él cayó, Satanás sopló sobre su vida muerte. O sea, se convirtió Satanás en el amo del hombre. Por lo tanto, quiero decirle claramente que todo aquel que no tiene a Cristo tiene como amo al diablo. Y eso no es una ofensa, es la realidad. El amo de este mundo es Satanás. Pero nosotros estamos aquí por el propósito de Dios. Y el propósito que Dios tiene para con Jesús y con Jesús, para que hoy la iglesia sea el ente y sea el que puede de alguna manera llevar a la gente a Jesucristo. La iglesia tiene que tener esa autoridad y ese poder para llevar a la gente al Señor. Donde antes se manifestaba la fe, hablando de Adán, se manifestaba también el amor. Ahora se manifiesta el odio y se manifiesta el miedo, la maldad. Lo vemos inmediatamente cuando sus hijos nacen. ¿Qué pasó con Caín y Abel? La maldad, el odio, la envidia, el celo. Inmediatamente reacción totalmente opuesta a lo que era el Espíritu de Dios. Y viene en ese momento Caín y mata a su hermano Abel. El diablo estaba reinando. Toda actitud y carácter de ese tipo viene por todo lo que el diablo hace. Y ese es el problema. Ahí está en el comienzo esta situación. Inmediatamente después de la caída del hombre, la naturaleza de los animales también cambió. Los animales habitaban juntos con el hombre. Los animales eran animales pasivos, no domesticados. Hoy día la gente tiene que domesticarlos. Antes eran pasivos. No era necesario domesticarlos porque no tenían necesidad de ser domesticados. Por lo tanto, inmediatamente cambia el carácter, la naturaleza de los animales, y ellos se volvieron bravos y salvajes. El hombre inmediatamente cesó de vivir por el poder y la sabiduría de Dios. Su espíritu murió y recibió la naturaleza caída del mismo enemigo. Entonces, en la caída, su espíritu fue tan profanado, el espíritu del hombre fue tan profanado que lo volvió un ser totalmente agónico de muerte, que lo hundió en sujeción a su alma. Y él vino a ser una criatura del alma en vez de ser de una criatura del espíritu. Vino a vivir por el alma y no por el espíritu. Y ese fue el problema. Fue gobernado en ese ámbito por Satanás mismo, porque esa naturaleza caída vino a ser en ese punto el cuerpo de Satanás viviendo en el mismo hombre, si lo puedo llamar así literalmente. Alguien podría discrepar esto, dice, no, como el diablo va a vivir en nosotros, entonces como Cristo vive en nosotros. Si tú eres hijo de Dios y tienes a Cristo en tu vida, entonces tú te transformas en el templo del Espíritu de Dios. Pero si no tienes a Cristo, entonces eres el templo de Satanás. Esto es complejo, hermano.
Por eso que la gente hoy día no entiende. Claro, cuando hay predicadores que solamente le soban el lomo a la gente y le dicen cosas para que se sientan bien, toda la cosa marcha bien, dicen ellos. Pero en realidad la gente sigue sumiéndose cada vez más en la maldad y sigue perdiéndose. Necesitamos conocer el propósito de Dios en Jesús para que podamos ver lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya. Entonces este hombre perdió contacto con Dios. Esta era la condición de la raza humana cuando sin duda vino Jesús. Había perdido contacto con Dios. Cuando dice la profecía, dice de que habían 400 años de silencio. 400 años de silencio. Dios no había hablado, no habían profetas. 400 años de silencio y aparece Juan el Bautista hablando de que Jesucristo aparecería, que vendría, que viene uno tras mí más poderoso que yo y todo aquello. Y ahí 400 años de silencio. En realidad cuando Jesús apareció, la gente no tenía comunicación con Dios. Y hoy en esta sociedad en donde vivimos tampoco la gente tiene comunicación con Dios. Nosotros estamos aquí en la iglesia hoy día y pareciera que nosotros sí tenemos comunicación con Dios. Mi pregunta es si la tiene o no la tiene. Usted debe saber si la tiene o no. Esto es como cuando dice: ¿has llamado a fulano de tal? Y usted dice: sí, lo llamé ayer, conversé con él. ¿Y cómo está? Está muy bien, gracias al Señor. ¿Te pidió algo? Claro, me dijo esto, me dijo aquello. Pero cuando tú no llamas a nadie, no tienes comunicación con nadie. Así pasa con muchos evangélicos que no tienen comunicación con Dios. A pesar de que tienen la Biblia, no hablan con el Dios de la Biblia. Quiero que entienda por favor esto. ¿Cuál fue el problema? En ese tiempo cuando Jesús aparece, la gente no tenía comunicación con Dios y la situación era totalmente caótica y depravada. La naturaleza de Adán había sido de alguna manera transmitida a todos los hombres. La naturaleza de Adán. Y todos los hombres nacen siendo hijos, discúlpeme, de Satanás. Todos los hombres y mujeres nacen siendo hijos de Satanás, porque son gobernados por él. Inmediatamente todo el ambiente, todo el carácter, toda la personalidad, todo lo que sucede en el mundo comienza a ser implantado en el ser humano. Y el ser humano se cría de esa manera, comienza a hacer cosas increíbles. Hoy vemos a niños de 8, 9, 10 años, 12 años siendo malvados, homicidas, asesinos, ladrones, drogadictos, venden droga, engañan y hacen cosas increíbles. Y uno dice: pero ¿por qué es tan malo este joven? Es que sencillamente es la naturaleza del diablo que está metida hasta en sus huesos. Y la única manera de cambiar a esa persona no es engrillándolo, no es dándole garrotazos, no es disparándole. La única manera es que Cristo entre en el corazón de ese joven y Cristo pueda cambiar esa naturaleza. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces el hombre vino de la mano, escúcheme bien, el hombre vino de la mano de Dios. Fue creado por Dios. Usted y yo fuimos creados por Dios. Pero el hombre pecó y él perdió ese derecho. Y ahí está el problema. Perdió el derecho. Y por el pecado de un hombre llamado Adán, todos vinieron a ser pecadores. ¿Qué dice la Biblia, Romanos? Por cuanto todos, no dice algunos, dice todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos el derecho por el pecado y por la maldad. Entonces, porque todos nosotros vinimos de ahí, de eso, de la naturaleza pecaminosa. El pecado no es simplemente algo, sino es un estado de existencia. Alguna gente dice: no, yo no he pecado últimamente. El pecado es un estado, no algo que tú haces. Dice: no, yo no he robado, porque robar es pecado. Dice: no, el pecado es un estado. Alguien dice: no, él ya dejó de beber, no ha bebido hace un mes, pero es un alcohólico. Mientras realmente no haya vencido aquello, sigue siendo un alcohólico. Pasa lo mismo con mucha gente aquí en la iglesia. Hace un mes que viene a la iglesia y dice: no he hecho nada malo, gracias a Dios. Mientras Cristo no entre totalmente en tu vida y tome control de tu vida, tú sigues siendo un pecador. Porque el pecado es un estado de existencia. Todo y todos están incluidos en esto. Absolutamente todos, hermano. Entonces el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús
es llevarnos a una nueva creación sobre la cual Satanás no tiene dominio ni autoridad. Esa es la idea del Señor. Llevarnos a un estado, llevarnos a una nueva creación sobre la cual el diablo no tiene ningún dominio ni ninguna autoridad sobre ella. ¿Le gustaría estar allí usted? Que el diablo no tenga ninguna autoridad sobre usted, no tiene ningún dominio sobre usted. Diablo, te jodiste. Y tú le dices, ¡ah, diablo! Te fuiste. Sería extraordinario, ¿no? Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando la Biblia habla del propósito de Dios en Jesús, es eso. Es llevarnos a un nuevo estado en donde el diablo no tenga autoridad sobre nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dejas la criatura, o dejas la antigua criatura, el viejo hombre que está ligado a Adán, al pecado, a la maldad, y entras a una nueva creación, la nueva creación que es del Espíritu. No habéis nacido de la carne, sino habéis nacido del Espíritu. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Juan 10:10 dijo Jesús, hablando él mismo, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pablo dijo una gran verdad: aunque esté perseguido, nunca voy a estar desamparado. Y aunque esté derribado, nunca voy a estar destruido. O sea, ese es un estado. Cuando vienen los problemas, tú te sientes igual que siempre. Dice: gracias, Señor, porque estás conmigo. El diablo, sabes tú, que no tiene autoridad ninguna sobre Cristo. Por eso, ¿te acuerdas tú del versículo que citaba el jueves? Los que estuvieron el jueves, dije yo, cuando Jesús habla de esta manera y los discípulos dicen: allá viene el diablo, y Jesús dice: él, el diablo, no tiene nada de él en mí. Eso es extraordinario, hermano. ¿Te imaginas? Anda el diablo. Ay, ¿de dónde andan? Asustado alguno. Dice: no me ve. No, él dice: el diablo no tiene nada de él en mí. ¿Está oyendo? O sea, el diablo no tenía autoridad. Como lo dije también el jueves en el mensaje, la tumba, la muerte no pudo retener a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es causa del pecado y Cristo no tenía pecado. Por lo tanto, la muerte no podía retenerlo. Por eso dice que fueron sueltos los grillos y las cadenas de la muerte, y Jesús venció la muerte. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, bendito Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Entonces Jesús viene a tomar el lugar del hombre, de la raza caída. Viene a tomar el lugar del hombre y ser el sustituto por el pecado. O sea, Jesús nació justo desde el primer momento. Él no se hizo justo, porque nosotros sí nos hacemos justos a medida que conocemos a Cristo. Pero Él no se hizo justo, Él nació justo. Entonces Él era santo en todo aspecto. Amén. Él no conoció pecado. Él murió como el Cordero de Dios sin mancha. Recuerde que tenía que ser perfecto. Él no conoció pecado, pero tomó la pena de mi pecado. Y no sé si habrá alguien que diga: y del mío también, dice. Tomó la pena de mi pecado. Él nunca fue al infierno, ni se quemó en el infierno tampoco. Él llevó mis pecados en el madero de la cruz. Su muerte era mi muerte. Aleluya. El pecado que Él llevó era mi pecado. Él llevó mi castigo, porque el hombre en la caída vino a ser un pecador sin derecho.
sin ningún derecho legal a acercarse a Dios. El pecado aleja al hombre de Dios, por tanto ningún hombre pecador tiene derecho a acercarse a Dios. Entonces el perdón viene a través de Cristo Jesús, porque es el único. Por eso Pablo exclama y dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oh, bendito Dios. Oh, aleluya. Y yo quiero que entienda, el perdón no era suficiente. Dios pudo perdonar a toda la raza humana sin necesidad de nada, pero no era suficiente. Esto no se trata de perdonar y decirle a alguien: te perdono, ya no importa, te perdono, ya dejémoslo así. No. Alguien tenía que morir en el lugar del hombre. Alguien tenía que derramar su sangre para que el hombre pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Por eso dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, y que a través de Él nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Hoy podemos arrodillarnos y estamos aquí, pero al mismo tiempo estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso es gracias a Jesús y a su muerte en la cruz del Calvario. Oh, aleluya. ¿Sabe usted que la relación de Israel con Dios comprobó esto? La naturaleza del hombre tenía que cambiar. Y la sangre de toros y de machos cabríos no podía hacerlo. La gente traía sacrificios y más sacrificios, pero no cambiaba la naturaleza del hombre. Por lo tanto, tenía que haber algo que cambiara la naturaleza del hombre. Oh, aleluya. Las demandas de justicia debían ser satisfechas por alguien sobre quien Satanás no tuviera autoridad. Por alguien sobre quien Satanás no tuviera ningún dominio. Por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesús, no pudo hacerlo caer, no pudo sacarlo de su posición, no pudo llevarlo a que dejara de depender de su padre, sino que Jesús se mantuvo fiel a su padre, y él obedecía a su padre y se sometía a la voluntad de Dios. Por eso en el Getsemaní decía: que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes cuánto el diablo odia a la obediencia a Dios? ¿Sabes cuánto el diablo odia que se le obedezca a Dios? ¿No te recuerda eso las palabras de Samuel el profeta cuando le dice a Saúl: ¿acaso Dios se agrada de los sacrificios, Saúl? ¿Acaso tenemos que matarle toros y derramar sangre para que él se agrade? No, los sacrificios son como abominación. Los sacrificios son como cualquier cosa. A Dios se le agrada obedeciendo. Oh, aleluya. Así que se necesitaba alguien en el cual Satanás no tuviera autoridad, alguien sobre quien Satanás no tuviera ningún tipo de manipulación. Y hay uno solo. No es ni Mahoma, no es ni Confucio, no es ni Alá. Ese alguien se llama Jesús, el Hijo del Dios eterno. Él se llama Jesucristo, mi Salvador y mi Redentor. Él dice, la Biblia, vino para destruir las obras del diablo. Él tenía que ser tentado como el primer Adán, porque Adán fue tentado y cayó, sucumbió ante la tentación del diablo, aunque había sido creado con inteligencia, con sabiduría, que vivía en la presencia de Dios, pero no cayó, fue tentado. Entonces Jesús tenía que vencer esa tentación.
Jesús tenía que enfrentarse a ella y demostrarle al diablo que no tenía dominio sobre todo. Demostrarle al diablo que no todo hombre se le iba a someter a él. Demostrarle al diablo que había, aleluya, un carácter, que había una forma de vida diferente a la que él había conocido. Que aunque había logrado derribar en la creación de Dios, no iba a derribar el don y el propósito de Dios. Por eso dice la Biblia, el que no conoció pecado tuvo que afrontar el pecado y vencer al pecado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y tuvo que presentarse a sí mismo como aquel que había vencido. Dice que en la cruz él exhibió públicamente las potestades. La Biblia dice que Jesús nació de una virgen, pero él nació humano. Y escúcheme bien, él afrontó, como ya hemos establecido, todo lo que nosotros afrontamos. Él fue probado en todo lo que tú y yo somos probados. Él fue tentado en todo, sin embargo, sin pecado. Dios, los esclavos de la carne tenían que ser liberados. Y ahí digo un amén yo. Los esclavos de la carne tenían que ser liberados. Aleluya. El hombre oculto de corazón debía recibir un nuevo nacimiento con la naturaleza de Dios. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo, el erudito, vino de noche a Jesús para que nadie lo viera? Ese sentía vergüenza de que lo pillaran viniendo al maestro. Y le dice: maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque ninguno que no venga de Dios podría hacer estas señales y milagros. Y el Señor le dice: de cierto te digo, Nicodemo, Juan, José, María, Jacobo, Cristian, no importa cómo te llames, te es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Te es necesario nacer de nuevo. Es que yo no puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Tonto, tienes que nacer de agua y de espíritu. Dios quiere darte una nueva creación, que es la vida espiritual de Dios en ti. Oh, aleluya. Me estoy gozando, hermano. ¿Y usted? Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo de Dios trae al hombre una nueva naturaleza, y es la naturaleza de Dios. En esa nueva creación debe ser, aleluya, amo y regidor de los sentidos el Espíritu Santo. Mientras nos movemos progresivamente hacia la imagen de Cristo, el Señor comienza a renovar nuestra mente día a día. Amén. Y alguien dijo por allí, como encontré una vez a un hombre ese de cáncer. Cáncer, hermano querido, cáncer. Estaba muriendo, el médico le dijo: te vas a morir. Y dijo: aleluya, gloria. ¿Cómo es eso, hombre? Digo: sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se le ocurre? Te dije: te vas a morir, deberías llorar. No, es que me alegro porque usted certifica que yo me voy a morir. Claro que sí, te vas a morir porque tienes cáncer. Pero con esto que usted certifica que yo me muero, también voy a certificar que Dios es poderoso. Señor, dale una oportunidad al Señor y Él te va a demostrar que es grande. Dale una oportunidad al Señor y Él te va a demostrar que es poderoso. Dale una oportunidad al Señor y Él te va a demostrar que sana al enfermo y liberta al cautivo. Gloria. Entonces esta es la más grande revelación que puede venir al ser humano. Esto es cuando nuestra mente y nuestras neuronas comienzan a chocar en nuestra cabeza y empezamos a entender el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Dice: tantos años perdidos en la iglesia y no entendía por qué Dios había enviado a su Hijo, pero ahora lo estoy entendiendo, y el diablo no va a tener autoridad sobre mí, porque quien está en mí es el Cristo de la gloria, que tiene todo poder. Oh, aleluya. Tu espíritu puede volverse una nueva creación en Dios, sobre la cual el diablo no tendrá ninguna autoridad. Mira lo que le dice Pablo a los creyentes, los hijos del Señor. Le dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿A quién tienes adentro? Entonces resiste al diablo cuando te venga a tentar. Dice: diablo mentiroso, no tienes autoridad sobre mí. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo al que te venció en la cruz del Calvario.
Aleluya, tengo al que te derrotó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús estaba sin pecado. Entonces los esclavos de la carne tenían que ser liberados completamente. El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y el Espíritu puede volverse una nueva creación en Cristo, sobre lo cual Satanás no tiene poder ni autoridad. ¿Qué mensaje tenemos para predicar, hermano? Aquí no estamos hablando de alguien muerto. Alguien dice, no, el Señor está allá, lo sepultaron en Jerusalén. Anda a ver la tumba. No hay nadie. Lo dice, no, es que los fariseos dijeron que los discípulos habían sacado su cuerpo. ¡Mentira! Él resucitó. Él vive hoy. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tiene que sucedernos primero ese cambio. Tenemos que creer en esto. Y tenemos que predicarlo también. Porque algunos creen pero no lo predican. Significa entonces que no lo creen tanto. Si tú crees algo, lo vas a predicar o lo vas a hablar. Si tú crees en algo, lo vas a testificar, lo vas a decir, lo vas a hablar, lo vas a comentar. ¿Por qué? Porque tú crees lo que estás comentando. ¿Me entiende? Entonces tenemos que creer. Tenemos que de alguna manera confiar en el Señor. Y hacerlo. Entonces le damos a todo hombre a través de eso esperanza. A toda mujer le damos esperanza. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad, no importa qué es lo que estemos afrontando con este mensaje. Tú no solo debes, sino que puedes nacer de nuevo. Porque Cristo es el que te hará nacer de nuevo. Entonces, tú de hecho, en ese nuevo nacimiento vienes a ser la justicia de Dios. Tú cambias, tu carácter cambia. Amén. Ojalá pueda entenderme lo que estoy tratando de decirle, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes estar en pie, escúchame bien, en la presencia del Señor, sin miedo ni pecado. O sea, ninguna otra cosa es tan maravillosa que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Tienes que nacer de nuevo, hermano, para estar en la presencia de Dios sin miedo, sin pecado. Porque tú sabes que entras. Dice, ¿quién entrará en su santuario para morar? ¿Qué dice el Salmo? Aleluya. El de manos limpias y corazón puro. Gloria a Dios. Entonces entiéndelo por favor, hermanos. Tú puedes presentarte en la presencia de Dios y no hay nada tan maravilloso que eso. Ningún mensaje que tú puedas predicar, ninguna palabra que tú puedas ministrar haría eso, llevar a la gente a la presencia de Dios. Pero cuando tú naces de nuevo, entras en la presencia de Dios. Dice que el leopardo no puede mudar sus manchas, ni el hombre puede agregar un codo a su estatura, pero el hombre puede nacer de nuevo. Aleluya. Él puede ser justo, no porque sea en su naturaleza, sino por la naturaleza de Dios. Pablo enumeró la categoría del pecado. Él habló de los homosexuales. Él habló de los pecados degradantes de la carne. Pero él dijo a esa iglesia en Corintio: así fueron ustedes. Me gusta eso. Les habló de todos los pecados que habían cometido, que habían hecho, que habían realizado, y pecados increíbles contra naturaleza y todo. Pero dice, así fueron ustedes. Pero ahora es diferente. Tú has nacido de Dios. El diablo puede traerte a la memoria lo que viviste años atrás, cómo eras, lo que hiciste, el pecado que cometiste. Pero tú recuerdas el día que Cristo llegó a tu corazón, y desde ese día en adelante tú naciste de nuevo. Aleluya. Así fueron ustedes. ¿Me estás escuchando? Entonces, si yo soy la justicia de Dios, si usted es la justicia de Dios, si usted es la justicia de Dios, entonces es como si usted nunca hubiera pecado. No, pastor. Si que dice la Biblia, dice que Él deshace como neblina nuestras rebeliones y elimina nuestros pecados y se los lleva.
Nos hace desaparecer. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora, si no has nacido de nuevo, nace hoy día mismo, hermano. Tienes que nacer de nuevo. ¿Me estás oyendo? Entonces ahí vas a ser diferente. Necesitamos estar más conscientes de nuestra posición de hijos y de lo que somos y de lo que podemos ser en Cristo, que de nuestras derrotas y fracasos. Entonces, cuando estamos conscientes, hermanos, de quiénes somos, eso es lo que produce fe. Y los problemas van a venir, y aunque no los llames, pero si tú estás consciente de quién eres y eres un hijo de Dios, apenas llega el problema, dice: discúlpeme, yo no lo invité, así que se me va ahora en el nombre de Jesús. Con esa autoridad, ¿quién va a entrar a tu casa? O sea, ¿qué problema va a entrar a tu casa? En Cristo no hay fracaso ni derrota. Lo digo de nuevo: en Cristo no hay fracaso ni derrota. Y el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento me pone en Cristo por un milagro. A medida que permanezco en ese lugar donde Dios me puso, no es que tú te pusiste, donde Dios me puso, porque Él es el que nos da. ¿Qué es lo que dice la Biblia, el libro de Juan? Y dice: y a los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Cristo. Dios les dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Señor. Entonces, cuando Dios nos mira, Dios no mira tu experiencia ni la mía. Dios mira la experiencia de Cristo. Pura victoria. Por eso Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé qué diría de nosotros, hermanos, si somos tan porfiados. Dios nos ha puesto en un lugar de gloria. No soy cualquier cosa. Yo sé que hay gente mirando por televisión y algunos así de cuello grueso dicen: ¿y ese qué se cree? Soy un hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, del principio y el fin, del Alfa y la Omega, el creador del universo. ¡Oh, aleluya! Entonces, esta redención gloriosa acontece cuando un miembro de la vieja creación se arrepiente de lo que es, sin duda, aceptar a Cristo. Eso significa aceptar a Cristo, arrepentirse. Aleluya. Y eso acepta que Cristo fue el sustituto como su Salvador, su Señor, y se identifica con la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Aquí no es que seamos la religión sanguinaria. A esa gente le gusta la sangre, siempre habla de la sangre derramada en la cruz. Hay que tener cuidado, no te vayan a crucificar a ti. Es que eso es lo que nos da salvación. Cuando miramos a la cruz y miramos a Cristo allí, aleluya, no físicamente sino en el espíritu, porque eso pasó hace 2000 años atrás. Él hizo una obra extraordinaria. El diablo se creía el dueño del mundo, se creía el dueño de todo, pero ahora el diablo no es dueño de mí, no es dueño de ti, no es dueño de ti tampoco, porque ha sido comprado a precio de sangre. Somos herencia de Dios. Aleluya. Así que Él tiene que llegar a ser nuestro pensamiento. Nosotros que somos ministros del Evangelio, que predicamos el Evangelio, que predicamos la verdad del Evangelio, pero luego debemos de alguna manera inculcar el pensamiento de aquellos que nos van a oír. Cada vez que prediquemos debemos decirle a la gente que Cristo es el que puede rescatar y salvar, que Cristo es el que puede cambiar, aleluya, que Él tomó mi lugar en la cruz, que llevó mi dolor, que llevó mi lamento, fue herido por mis transgresiones y mis pecados, tuvo llagas para que yo pudiera ser sanado. Todo esto lo hizo por mí, aleluya. No lo hizo para Él mismo, lo hizo por mí.
Él no necesitaba redención. Él no necesitaba ser perdonado. Él no necesitaba, aleluya, que alguien cargara con sus pecados. Él no tenía pecado. Lo hizo por nosotros. Si esto ha sido hecho, entonces es como si yo mismo lo hiciera y el diablo está vencido. Aleluya. Así que cuando el diablo te traiga recuerdos del pecado de ayer, dile: diablo, te jodiste. Ese pecado no existe. Ah, pero ¿te acuerdas? Sí, no, sí. Eso era mi vida pasada. Ese viejo hombre quedó sepultado no sé a dónde. Pero yo soy un nuevo hombre, una nueva creación. Aleluya. Entonces yo podré decir, y no simplemente cantarlo en un corito, ni tampoco bromear acerca de ello. Vamos a decirlo: soy más que vencedor. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque somos ¿cómo lo pongo, Señor? Herederos de Cristo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo no soy una criatura vencida, soy una criatura que vence. Señor, aleluya. No estoy desamparada, ni tampoco soy un inútil. Aleluya. Yo podría pensar que en mi vida pasada era un inútil y estaba vencido y derrotado, pero en Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Oh, aleluya. Dios te ha dado autoridad. No hay demonio, no hay enfermedad, no hay diablo que pueda detenerte, porque Cristo Jesús está en ti. Y el que vence se llama Jesucristo, y el que derrota al enemigo se llama Jesús. El que te da la victoria se llama Jesús. El que te lleva adelante se llama Jesús. El que renueva tus fuerzas se llama Jesús. El que está aquí en esta mañana se llama Jesús. Señor. Aleluya. La Biblia dice, mi Biblia dice, tu Biblia dice que Jesús tiene todo el poder. Por lo tanto, el diablo no tiene poder sobre ti. Solo va a tener el poder que tú le permitas. Solo va a tener el poder que tú le permitas. Te es necesario nacer de nuevo para que Cristo tenga toda autoridad sobre ti. Para que Él te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Me estás oyendo? Después de que Cristo logró esta victoria en la cruz del Calvario, dice que ascendió a los cielos, dejándonos una carta poder para usar en su nombre. ¿Cuántos tienen esta Biblia? Esta carta poder te dejó el Señor. Y dejó todas las cláusulas escritas. Y cuando el diablo viene a reclamar algo de ti, perdóneme, discúlpeme, pertenezco a familia real. Y alguien te va a decir: pero si naciste allá en el campo, naciste allá en el monte, ni siquiera te trajeron a un hospital. Pero soy de familia real. Mi Biblia dice que pertenezco a la familia de Dios. Aleluya. Cristo tomó mi lugar en el trono de Dios. Aleluya, esto es bueno. Pero aquí hay algo personal, escúcheme bien, aquí hay algo tremendo. Dice que Él está abogando por mí. Eso es por si el diablo quiere meter alguna cláusula por ahí y levantar otra vez y reabrir el caso. Porque al diablo le encanta reabrir el caso.
Dicen que es salvo, no, pero aquí hay un problema aquí. En el año 1900 y tanto, hizo esto y yo lo tengo aquí escritito, así que hay que reabrir el caso. Y tenemos el mejor abogado allá arriba. Así que el diablo que abre caso y el Señor dice, está cerrado. No hay evidencias. No hay culpabilidad en él. Está limpio. ¿Me estás oyendo? Él es el que aboga por mí y el que aboga por ti. O sea, cualquier petición que yo tenga, Él la presentará por mí ante el Señor. Por eso dice, todo lo que pidáis, debemos pedirlo en el nombre de Jesús. Entonces Él ha tomado mi lugar ahí. Pero hay algo personal, y lo digo otra vez. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso lo dice la Biblia, libro de Juan, primera de Juan 4:17. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él está arriba, tomando mi lugar, el lugar que Dios nos ha dado, y nosotros tomamos aquí el lugar de Él. Por eso dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre se enviará al Consolador. Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará toda verdad, toda justicia. Él os ungirá, Él los guiará, Él les dará poder. Así que nosotros estamos aquí en el lugar de Él. Agárrate, diablo. Usted y yo hemos tomado el lugar del Señor en la tierra. Entonces, de alguna manera, Él nos representa allí. Él es aceptado allá arriba. Porque nos aceptan a nosotros en el sentido de que Él es el que aboga por nosotros. Y nosotros lo representamos aquí, donde Él fue rechazado. Entonces yo debo ser fiel a la verdad de Dios. Tenemos que pensar, hermano, de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros. Seguramente Dios no piensa de sus hijos como miembros vencidos, desamparados o inútiles en la iglesia, luchando para tener fe, porque ese es el problema de mucha gente hoy día, lucha para tener fe. Oh, si yo quiero creer. ¿Qué dijo el hombre que traía a ese niño enfermo? Dijo, ayuda a mi incredulidad. Así está la iglesia evangélica hoy día, ayuda a mi incredulidad. Estamos luchando para tener fe. No puede ser, hermano querido, luchando para ser sanado y venimos al altar y nos ponemos así a ver si el Señor nos sana. Luchando para lograr algo cuando Dios nos ha dado todo. Él no nos ve así. Esa es la razón por la cual Él no tiene tiempo para nuestras autocompasión. Porque nosotros nos compadecemos solos. ¿Cómo está, hermano? Aquí, hermanito. Aquí estoy con la ayuda del Señor, haciéndole empeño. Ore por mí, mi hermano, ore por mí. Cuando se acuerde, ore un ratito por mí, pídale al Señor que tenga misericordia de mí. Somos autocompasivos. Cuando sí hemos recibido a Cristo, ya Él nos ha salvado y nos ha redimido, ya somos nuevas criaturas. Por lo tanto, tenemos toda la autoridad de Dios en nuestra vida. Entonces Él no tiene tiempo para ese tipo de cosas, para ver nuestras decepciones, no tiene tiempo para nuestras amarguras. Él nos ve tal como somos, más que vencedores, porque Él mira a través de Cristo Jesús y Cristo no está derrotado. Cristo es el vencedor. Ningún arma, dice, mira lo que dice aquí la escritura, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué te está diciendo? Aunque el diablo venga con lo que venga, no va a prosperar, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, porque te he dado el poder, te he dado la autoridad, eres más que vencedor, tienes el poder de Dios. Entonces tú tienes y yo tenemos que permanecer en el lugar que el Señor nos ha puesto. Es en ese nuevo nacimiento en donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
lo hace real en tu corazón, lo hace verdadero y genuino. Entonces Dios tiene que traer esta verdad a tu vida para que puedas conocer el propósito de Dios en Jesús. Él murió por nosotros y nos dio la victoria. Si has venido derrotado hoy día, ponte en el lugar donde Dios te puso. Algunos son tan humildes, dicen, no, es que yo no me merezco este lugar. No, yo no me lo merezco. No me lo merezco, hermano. Yo debo estar allá en la última banca, allá atrás. Eso puede ser una cosa diferente, pero cuando hablamos de Cristo Jesús, aunque estés en la última banca, tú eres un hijo de Dios. Y el diablo tiene que saber que eres un hijo de Dios. Y cuando el diablo trata de hacer algo, tú te paras firme ahí y dices, ¿a dónde va? Y el diablo te dice, no, yo quería una vuelta. Ándate. No hay vueltecitas aquí. Y vas a pillar rondando al diablo en tu casa. Y le dices, diablo, ¿qué andas ahí haciendo? No, venía a echar una miradita. No, ándate, lárgate de aquí. Esto no te pertenece. Esto es propiedad de Dios. Oh, Señor, ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Se nos acabó el tiempo, hermano. ¿Qué es usted entonces? ¿Cuántos son más que vencedores aquí? Si Adán pecó y cayó y trajo la transgresión y el pecado por supuesto trajo la separación de Dios del hombre, con Jesús Dios trajo la comunión, la restauración, la salvación, la nueva creación y sin duda el poder para sus hijos. Tú no eres menos, eres más que vencedor. Por lo tanto, ponte en el lugar que te corresponde. No dejes la comunión con el Señor. Búscale, sírvele, llámale con todo tu corazón. Padre, oramos en esta hora. Te damos gracias porque tu bondad y tu misericordia ha sido sobre nuestras vidas. Gracias por esta palabra ministrada a nuestro corazón, Señor. Nos has hablado a nuestra vida. Te agradecemos infinitamente a ti, Señor. ¿Cómo no agradecerte tu bondad? ¿Cómo no agradecerte, Dios mío, que viniste a morir en mi lugar, Señor? Que viniste a derramar tu sangre por mí. Que viniste a tomar mi lugar. Que moriste por mis pecados, por mi maldad. Que pagaste algo que yo debería haber pagado, Señor, y con ello me hiciste libre. Hoy el diablo no tiene autoridad sobre mí ni sobre ninguno de tus hijos. Señor, tú nos has dado el poder y la autoridad. Nos has dejado tu palabra, Señor, para alcanzar victoria, para alcanzar poder y unción. Dios eterno, unge a tu iglesia con poder, con gracia del cielo. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos ahora. Para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Da ese aplauso de alabanza al Señor.